Cuesta como 30 millones, 50 millones de dólares. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Y eso por qué tanta plata? Porque hay mercado. Entonces, si hay gente para pagar la plata, se invierte tanta plata. ¿Pero en dónde para se va, hacer parte en salarios. Es un equipo, por ejemplo, de 50, 60 personas trabajando por 2 años. Claro. Y si haces la cuenta con papel y lápiz, vas a ver que en salarios sobre todo. Es Pero mucho tiene más... que ver con la sofisticación del juego, ¿verdad? Claro, claro, en desarrollo de tecnología. y Pero todo. también hay unos juegos que crecen por ejemplo, Grand Theft Auto, que contrataron actores de Hollywood súper famosos que tienen que pagarle su tiempo. Hay otros juegos que también tienen música de bandas muy famosas. Hay que pagar derechos. Funciona como una película, pero... Vamos a regresar con eso después de la pausa. Es decir, vamos a ver cómo se mueve esta industria, cuántas personas, cuánto dinero está involucrado. Regresamos en Creadores de Videojuegos. ¿Qué cosas se mueve en la industria de videojuegos? ¿Cómo se produce? ¿Cómo es la etapa creativa de un videojuego? Vamos a comenzar por eso. Tú, algo que tú he visto, estuve viendo, es impresionante las animaciones que haces. Ya. ¿Cómo se hace? ¿Cómo arranca? Bueno, En términos creativos, ¿ah? términos creativos. En un principio con la idea, con una idea general de lo que uno quiere hacer. Ponme una idea, así en bruto. ¿Cómo sería una idea? Una idea, bueno, se empieza por un personaje. Un personaje. Y un background del personaje, una historia. Una historia para el personaje. Una época en el personaje y no sé, pues su misión, su meta al final, rescatar a la princesa. Ok, ya está. Mario Bros. Rescatar a la princesa. Ya tenemos una idea general y ahora comienzas a crear. Claro, ahora empezamos a bosquejar, ya se pasa la idea del personaje tal, cortito, con bigote, y pasan los chicos creativos que empiezan a diseñar el personaje, se hacen varias versiones del personaje y se escoge cuál es. Esta es la parte gráfica. Ya ahí estamos en la parte artística. ¿Tú también hacías eso? Sí, eso es lo mío. Eso es lo tuyo, específicamente. Sí, Claro. O sea, darle forma, A la idea. darle la cara. digamos, Sí, a la idea. es básicamente, por mi lado empieza como somos un grupo que empieza a dar una idea de juego, como qué es lo que te gustaría jugar, qué tipo de juego te gustaría jugar. Y cuando encontramos como un punto medio que nos guste a todos, empezamos a salir de ahí. De ahí salen los dibujos y todo eso. Y hay una persona exclusivamente dedicada a pensar cómo es lo que llamamos la mecánica del juego, que es cómo el jugador va a controlar, accionar lo que tiene que hacer. Dime, ¿pero son solamente ideas o también parte de una necesidad del mercado? Son ideas que parten de una necesidad de mercado. Ya. Sí, claro. Ese es el primer punto. Exacto, hay un proceso. Es como toda ingeniería, por ejemplo. Se piensa, bueno, yo quiero hacer un edificio así. Bueno, ok, pero ¿por qué es el edificio y dónde es el edificio? Esas son necesidades de mercado. Ahí tenemos imágenes de un juego en el que Aldo ha participado. ¿Cómo se llama este juego y qué es lo que tú hiciste? El mod se llama Black Mesa y es como un remake de un juego clásico de los años del 90 y... 99. 98. Clásico, o sea, ya del 99 es un clásico. Hace 10 años ya es un clásico. Clásico sí. conoció King, Dios ¿no? mío, en mi época hacer clásicos te costaba algunos siglos. No, ya ahora eso es... ¿Y qué es lo que tú has hecho ahí? La parte de animación, modelado de animación. De ciertos personajes y algunos elementos que hay ahí. Ajá. De algunos elementos, o sea, Sí. no hace todo. No. Son algunos personajes, algunos elementos para la cinematografía. No es todo, ¿no? Es que claro, hay un equipo grande, ¿no? Tenemos un guionista, tenemos el artista, tenemos algo que mencionaste. A veces se llama actores, incluso he escuchado que llaman a deportistas, por ejemplo, al más famoso, al que mejor juega, para copiar sus movimientos. Claro, eso sí. Sí, Cosa parecida. se ponen equipamientos para detectar sus movimientos y después poder reproducir sus movimientos. Y lo dentro del digitalizan juego. todo. Sí, eso es común con juegos de sport en general.
deportes como, por ejemplo, juega un fútbol. Hay un jugador como Cristiano Ronaldo de Portugal y sabes que su manera de correr es única. Entonces se llama a alguien, se llama Cristiano Ronaldo si el juego tiene el budget para eso, si no se llama a alguien que sepa correr como él. Claro, porque en ese sentido un deportista de esos puede llevarse el presupuesto entero del videojuego. O sea, sí. Es que funciona como una película de Hollywood. Exacto, esa es una película también, un actor caro lleva el presupuesto, la mitad del presupuesto de la película, en videojuegos también. Por ejemplo, con Grand Theft Auto, los actores que hicieron las voces eran actores famosos, actores importantes, célebres. Entonces, por ejemplo, hay un otro juego ahora que es un japonés de samurái, que es un samurái que es negro, se llama Afro Samurai. Y eso es muy, muy interesante. Y todas las voces son voces de actores importantes. Incluso Samuel Jackson. En Grand Theft Auto tú puedes prender la radio del auto y escuchas Green Day, escuchas temas de moda. Sí, son licenciados. Así que, claro. Licenciados. Entonces, ahí eso debe tener un buena costo. parte del presupuesto. O sea, no solamente se va a pagar gente que está haciendo el diseño o el trabajo. No, derechos de autor. Son derechos de autores también, sí. Bueno, para desarrollar el juego se consume mucho dinero, pero también hay encima derechos de autores y... Uno de los juegos que tú haces en Brasil, promedio, ¿cuánto te puede costar? Bueno, en media como $1 millón. Son juegos más pequeños. No son juegos de 30 millones, sí, son juegos de $1 millón, a veces de 500.000, a veces un poco más que eso, pero son juegos más pequeños. Y no son juegos muy complejos, no son juegos son bonitos, pero son juegos para familia, no son para los hardcore gamers. Entonces hoy, como por ejemplo el juego que mostramos aquí, es un juego con muchísimo trabajo, con nivel de detalle. Mucho detalle. Sí, mucho. Y animaciones maravillosas. Y cada detalle cuesta días de un profesional. Entonces, bueno, ya se puede pensar que hay mucha gente, por tanto... mucho dinero también. Y una vez que el juego está terminado, ¿qué pasa? ¿Ustedes juegan sus juegos, los testean? ¿Hay un tester? Hay un equipo de testeo de Cuba que se encarga de la calidad del juego, ¿no? Y de buscar cada error. ¿Quiénes son estos tipos afortunados que les pagan por jugar? Yo no diría que son tan afortunados, no son tan afortunados. Es un trabajo bastante técnico. Te toca no solo jugar mucho las mismas partes una y otra vez, sino que te toca aprender a manejar unos programas para reportar los errores y que el grupo... Tienes que reportar errores. Sí, hay un método, por escrito bien hay métodos y todo. ¿Así? Sí, para testar y para reportar y para, bueno, hablar con el equipo, por ejemplo, el testador tiene también, el tester tiene también que hablar con el programador y decir, mira, aquí no me gustó eso, y el programador contesta, mira, eso no tiene como Y si tienes un juego que, por ejemplo, es para niños de 10 años, lo más lógico es que el testeador sea un niño de 10 años. ¿Eso funciona? No, eso no funciona. Pero normalmente llamamos niños de 10 años y hacemos lo que llamamos un focus group. Entonces, sí, para saber si el juego está bueno o no. ¿Y nunca te pasa que dices, no, este juego es una porquería, claro, los chibolos? Claro, pasa siempre. Y se va toda la inversión, se va al... No, nunca dicen este juego está una porquería porque son tímidos, son niños de 10 años. Dicen, me gustó. O, me gustó. Entonces llamamos y cambiamos el juego y llamamos de nuevo otros niños, siempre otros niños. ¿Y qué tipo de errores frecuentes se presentan en la elaboración de un juego? Hay un error bien frecuente que pasa cuando se está empezando un proyecto, que es creer que se está haciendo una película. Hay veces en el desarrollo de videojuegos hay que entender que lo que uno está haciendo es una aplicación interactiva, que la persona que lo ve va a jugar y que no va a estar solo recibiendo imágenes. Entonces este complejo de cineasta pasa mucho en el desarrollo de juegos. Otra cosa que pasa bastante... Como el desarrollar la historia, por Exacto, ejemplo. como meterse mucho en la historia y no usar las dinámicas de juego. Yo odio esos juegos que cada cierto nivel se detienen y te ponen una película de 15 minutos en la que los personajes hablan y avanza, ¿no? Sí. Hay unos que funcionan. Metal Gear Solid funciona y a los fanáticos de Metal Gear les ha encantado. Funciona para fanáticos. Sí, por fanáticos. ejemplo, para mí, yo soy un hardcore gamer, pero no me gusta Metal Gear porque tiene 15 minutos de película. Sí, claro. Sí. ¿Qué otro error ibas a decir? Ibas a decir otro más. No, yo lo olvidé. ¿Sí? Pero esto suena bien importante, ¿no? Porque son dos industrias distintas. Claro. Entonces, uno eres un receptor pasivo y en el otro participas. O sea, tú de alguna forma vas diseñando lo que sucede. Pero a veces, por ejemplo, el Silent Hill, este juego de terror,
es bonito mamarte Sí, 15 minutos de historia porque te mete miedo y después cuando juegas estás con pánico, ¿no? En ese sentido sí podría ser Sí, útil. funciona bastante bien. El otro error que me acabo de acordar puede pasar de muchas formas. Cuando tienes un proyecto pequeño que funciona, pero logras conseguir un gran presupuesto y la gente te está pidiendo que acomodes tu proyecto al presupuesto, entonces lo que vas a hacer es tratar de llenarlo de más cosas. De espectacularidad por Exacto. gusto. Y de pronto no funciona. Y al contrario también es tenaz. Cuando tienes un gran proyecto y tu presupuesto es muy pequeño y no quieres abandonar nada, entonces lo que terminas haciendo son muchas cosas, pero todas casi de mala Que no calidad. funcionan. ¿Qué otros errores? Tú has mencionado los errores de los testeadores, ¿no? ¿Te has encontrado en el trabajo que vienes haciendo, por ejemplo? ¿Qué es típico? Típico error a la hora de desarrollar. Pero que sale en las encuestas. Que reporten ¿no? los en testeadores. En los focus group o en los testeadores, ¿no? Bueno, en el caso de los juegos hardcore, o de los de matanza, que son más los que me apunto, que bueno, muy lento, poca sangre. Ya, pero Poca sangre es un error. Bueno, si le preguntas en consultas a gente que le gusta ese tipo de juegos, sí, pues Claro, es que estamos hablando de un género específico, Claro, no eso todos los juegos son así. Eso no es para niños, no, Hay juegos no para me dirían. familias. Son juegos con Hay censura. juegos para familia también. Donde matas a la suegra, por ejemplo. Bueno, Ya, Frank. está ahí una buena idea, ¿no? Ya se va a llevar la idea, se va a llevar la idea. Te pago derechos. No hay problema, no hay problema. Pero juegos para la familia, por ejemplo, en que el padre puede jugar con el niño y son juegos más simples, porque para el padre jugar tiene que ser simples. No para el niño, pero para el padre jugar. Yo empecé jugando con mi plataforma, ¿no? Mi Atari 2600, después pasé a la PC, después al Game Boy, ahora juego en mi teléfono, ¿no? Hay muchísimos cambios. Vamos a irnos a una pausa y cuando volvamos hablamos un poco de la evolución de las plataformas. Estamos en 3G hablando con creadores de videojuegos y yo quería preguntarles cómo ven la industria, hacia dónde está invirtiendo más, ¿no? Porque antes el negocio estaba en que vender tu Atari para después vender muchos cassettes del juego. Pero tengo la sensación que ahora las consolas tipo PlayStation, Wii, Xbox han matado a la PC. Bueno, por Depende aquí del sí, mercado, ¿no? Depende del Del tipo de mercado. juego. Sí, en Asia, por ejemplo, en Corea se todavía utiliza mucho el PC, más que las consolas. En China las consolas son prohibidas. Hasta ¿Qué? hoy sí. ¿Por qué? No sé. Para porque desarrollar es un la industria producto de la- local, tal vez, para PC. Y el PC es una plataforma abierta, todo el mundo puede hacer juegos para PC. La consola se tiene que pagar licencias y todo. Entonces en China creo que PC es más fácil. Pero PC es como más incómodo, ¿no? No hay nada como un buen control de consola. Claro, estoy de acuerdo, pero bueno, De acuerdo. hay gente Tú que estás no. de acuerdo con Sí, eso, yo estoy de acuerdo. Yo Pero me hay gusta otra- más la consola. Pero hay una cosa que está pasando ahora. Ahora la gente juega en los teléfonos. Ahora, Sí, Sí, bueno, es un ¿creen que mercado. la industria se está yendo por ahí? es un otro tipo de tipo de juego. mercado, Sí. tipo de juego. Gente que juega pequeños juegos que serán que 10 minutos Sí. y se acabó. Pero si Y el cuando teléfono acabaste, llegara a tener la memoria y la capacidad de copiar un juego que se juega en un PlayStation, podría Yo ser no creo el que futuro. pasa, no creo que pasa, porque el teléfono te juegas cuando